En la clase anterior, nosotros estábamos trabajando acerca de la emancipación de América. Y creo que quedamos hablando de las diferentes formas de independencia que habían habido en territorio americano, ¿verdad? Es decir, por aquí, modelos de independencia Hispanoamérica. Entonces voy a terminarles esta presentación y paso a explicarles el otro ejercicio. Entonces, habíamos hablado de que en América hay quienes se emanciparon, es decir, declararon su independencia, restauraron la forma de gobierno, pero le rindieron fidelidad a Fernando VII, es decir, declararon que todavía estaban bajo su gobierno, es decir, somos independientes, ahora vamos a tener nuestra propia forma de gobierno, pero te seguimos aceptando como nuestro rey. Y estaba la independencia absoluta. Esa es la que no quiero saber nada de tus leyes, tú no eres mi rey, aquí somos una nación totalmente aparte. Entonces eran las dos formas de independizarse. Una de las primeras naciones en lograr su independencia fue la República de Haití, que era una colonia de Francia. Así que podemos decir que es la primera nación latinoamericana. Escúchese bien la palabra, primera nación latinoamericana en lograr la independencia. Porque la primera nación americana en lograr la independencia fue los Estados Unidos. Pero la primera nación latinoamericana es Haití. O dicho de otra manera, la segunda nación americana en independizarse fue Haití. Téngalo en cuenta por si en algún examen le sale el juego de palabras. Los franceses tenían la ocupación de esta provincia y este líder, Toussaint Louverture, logra levantar esa fuerza revolucionaria de los esclavos negros en las plantaciones que ellos tenían allí y así logran entonces esa independencia. Los franceses quieren recuperarla, los recolonizan, por decirlo de esa manera, vuelven a tomar control de la colonia en 1802, pero solo la logran mantener durante 2 años porque finalmente en 1804 finalmente se logra la independencia total de Haití. De esa manera entonces se consolida esa independencia. Nótese que fue un periodo corto para lograr su independencia. Y luego entonces tenemos a México, los Manito, los Charros. Entonces la Revolución Mexicana, que estaba bajo el dominio español, es liderada por Miguel de Hidalgo, José María Morelos, quienes pertenecían en parte a la iglesia, eran monjes de la iglesia, y unidos con la fuerza de Vicente Guerrero, logran gestar también ese movimiento de independencia allí en México. Y la iglesia, por decirlo de esa manera, se alió con el movimiento de guerrillas mexicano, de insurgentes, y logran la independencia. Recuerde que no es el único lugar donde ha habido insurgencia. En Colombia también la insurgencia tuvo que ver con la independencia. En Colombia le conocía como la guerrilla del Coromoro. Ya veremos eso en otro estudio. Por ahora, tengamos entonces pendiente la iglesia, 2 de los sacerdotes de los monjes de la iglesia católica, aliados con el líder de las guerrillas mexicanas, Vicente Guerrero, son los promotores del movimiento de independencia de México. Y entonces estuvo caracterizada por ser un movimiento de mestizos e indios contra los blancos. Entonces eran los indios, los mestizos contra los blancos.
Los criollos, por su parte, se oponían a ese movimiento y eran liderados por Agustín Iturbe. Sin embargo, Iturbe finalmente se une a las guerrillas patriotas, es decir, a Vicente, y escribió el Plan de Iguala, que promulga a la religión, la independencia y la unión. De esa manera, entonces, se consolida un congreso que firma una declaración de independencia en 1882, ya hacia finales del siglo XIX. Y aquí tenemos entonces las llamadas juntas de gobierno de el resto. Ya hablamos de México con Miguel Hidalgo, pero aquí tenemos entonces en Caracas, es decir, lo que es Venezuela, la Junta del Virreinato de Nueva Granada, es decir, lo que es hoy Colombia, la Junta de Quito, lo que hoy es Ecuador, la Junta de Chuquisaca, que hoy es Bolivia, básicamente, y la Junta de Chile, que era el otro movimiento independentista que había en esta región en esos comienzos. Entonces esta junta de Chuquisaca, bueno, aquí están más ampliadas para revisar los contenidos. Entonces cada una tuvo, si vemos los años, podemos organizarlas, cuál fue primero, cuál fue seguida, pero vemos que todas estuvieron más o menos en el mismo periodo histórico. 25 de mayo de 1809, 10 de agosto de 1809, 1810, 16 de septiembre de 1810, 19 de abril de 1810, 18 de septiembre de 1810. O sea, en un marco de 2 años, todos estos se revolucionaron. Y nótese que estábamos a comienzos de siglo XIX, 1809, 1810. Entonces estas independencias, la independencia no se consuma con la constitución de las juntas, tampoco es el momento en que ellas se proclaman. ¿Cuándo se consolidan? Hasta que se libran las batallas, es decir, las guerras de independencia. Por eso tenemos en el caso de Colombia que el grito de independencia fue el 20 de julio de 1810. Y finalmente la guerra de independencia duró hasta 1819, hasta el 7 de agosto de 1819, cuando finalmente se vence al ejército realista. Entonces son 9 años de lucha de esa guerra en el caso de Colombia. De esa manera, entonces, se enfrenta los criollos con los peninsulares. Recuerde que la palabra peninsulares se usa para designar a quienes venían de la madre patria de España y también en el caso de Brasil, pues de Portugal, porque estaban allí en la península ibérica. Pero en ambos bandos se hallan unos y otros, es decir, hubieron peninsulares que apoyaron a los criollos, pero también hubieron criollos que apoyaron a los peninsulares. Entonces, eso depende específicamente del país en que se esté revisando el hecho histórico. Entonces, la emancipación de América, podemos ver en esta lámina que hay un gran sucesión de eventos en esa primera mitad del siglo XIX. Entre 1808 y 1814, los criollos organizaron las juntas locales, es decir, empezaron sus movimientos de independencia. Entre 1814 y 1817, las campañas militares empiezan las guerras de la independencia. Entonces, en el caso de Bogotá, tenemos a Murillo por parte de los reales para reconquistar Bogotá, Caracas y Quito. En 1817, San Martín conquista Chile y vence a Fieles en la batalla de Maipú. En 1819, Bolívar vence a Murillo y entonces se proclama la independencia de la República de Colombia, que se dividiría en 1830 en Ecuador, Venezuela y la actual Colombia, y también la actual Panamá, que en ese momento pertenecía a este territorio. 1820, sublevación de Riego, las tropas no llegan a América. En 1821, independencia de México con Iturbe. 1822,
Sucre toma a Quito, 1823. Provincias Unidas de Centroamérica se separan de México. O sea, aunque México logró su independencia en el 21, en el 23 ya México tuvo una revuelta interna y otros se separan de ellos, lo que hoy llamamos Costa Rica, llamamos Nicaragua, Salvador, Honduras, todos estos empiezan a separarse. Las provincias centroamericanas se separan de México. 1824 se derrota al virrey de Perú en Junín y Ayacucho. El general Sucre logra esta hazaña y justamente pues lo nombran presidente de Bolivia, y en algún momento de la historia, de hecho, la capital de Bolivia fue Sucre en honor a este general. Entonces ahí tenemos esos eventos de independencia de América. Aquí tenemos otra vez el repaso, las causas que ya mencionamos. Entonces Inglaterra y Estados Unidos apoyaron en parte el desarrollo de los acontecimientos. Ese vacío de poder que había en América a raíz del enfrentamiento que había en España con la Revolución Francesa, con el ejército de Napoleón, todo eso hizo que hubiera un momento propicio para las independencias de las colonias. Y el proceso entonces se viene en dos momentos históricos. La etapa, en la primera fase, que es la etapa de guerras de independencia, que se logra con las primeras naciones, y la segunda etapa entonces es cuando ya está el reinado de Felipe VII allí en España, y finalmente entonces vienen todos los otros eventos. ¿Qué consecuencias? Bueno, los principales líderes, Hidalgo y Morelos, ya habíamos dicho, en México, Simón Bolívar en la Nueva Granada, San Martín en lo que es Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay hoy en día, ¿no? Lo que era el Virreinato de la Plata. Y las consecuencias, entonces hay una fragmentación política, hay enfrentamientos entre los nuevos países por delimitar sus territorios, por colocar un lugar donde va a quedar su frontera. España pierde sus colonias con una excepción en territorio americano. Cuba sigue siendo una colonia española. Puerto Rico sigue siendo una colonia española. Y algunos archipiélagos en el Pacífico que hoy todavía siguen siendo de habla hispana, es decir, hablan español. Filipinas también sigue siendo una colonia española. Sin embargo, Filipinas hoy no, el idioma oficial en Filipinas no es el español, sino el inglés, porque ya en el siglo XX sufrió una reconquista por los Estados Unidos, y los Estados Unidos impusieron el inglés como el idioma de Filipinas. Convulsiones sociales y neocoloniales, es decir, había una revuelta del pueblo que quería las cosas diferentes, pero había una clase, los criollos, los nuevos líderes, querían que se siguiera la forma colonial de administrar las cosas, de tenencia de tierras y demás, entonces por eso se habla de un nuevo colonialismo. La independencia de Brasil fue totalmente diferente, porque aquí no se libró una guerra de independencias, aquí no se vertió sangre, por decirlo de esa manera, sino que se debió a la presión que la corona española tuvo y la corona portuguesa tuvo por parte de Napoleón. Napoleón invadió el reino original, es decir, allá Portugal, lo tomó, y el rey, que había inicialmente viajado a Brasil para establecer la corte en Río de Janeiro, entonces ahora tiene que regresar con la derrota de Napoleón a Portugal para establecer el poder de la Casa Real portuguesa allí, y deja un rey nombrado aquí en Brasil, que es su hijo Pedro I, que vendría a ser el rey regente en las colonias, es decir, el rey de Portugal era el rey padre y el rey hijo era el rey de las colonias. Pero viendo todo lo que estaba ocurriendo en las colonias vecinas,
tuvo miedo que le pasara lo mismo. Y así que él mismo dijo, voy a declarar la independencia de Brasil. Y Brasil, como colonia de Portugal, se declaró independiente en ese momento. Así que fue una iniciativa de la misma realeza brasileña quienes pusieron de antemano entonces la independencia. Por eso es una independencia donde no hubo guerras, sino que se hizo de manifiesto por quien gobernaba en ese periodo histórico. Entonces aquí tenemos una ubicación en este mapa más aproximada del año en el cual se logra ese periodo de independencia en cada uno de estos países que hoy son el territorio latinoamericano. Entonces, nótese, aquí tenemos a México, que fue entre 1810 y 1821. Tenemos a Belice, un pequeño país que allí en la península de Yucatán, en 1981, de hecho esto es ya siglo XX. Guatemala, 1808-1821, El Salvador, 1808-1820, Costa Rica, 1808-1820. Estas son las que yo les decía, las provincias centroamericanas que se separan de México cuando estaban unidas a México y México logró su independencia, finalmente también se separan. Y aquí vemos también estas que estaban unidas y también se separaron en provincias diferentes. Y aquí estos territorios hoy todavía siguen siendo disputados. De hecho, Venezuela tiene una disputa con Reino Unido por parte del territorio de lo que es la Guyana inglesa. Y está también Surinam y la Guyana francesa. Entonces son los países que están aquí. El caso de Surinam, pues el idioma es el holandés, y el caso de la Guyana francesa, pues es el idioma es el francés. Entonces son tres países que, estando en este bloque donde solo se habla español y portugués, hablan también otro idioma. Claro que en estos territorios pues hay otros idiomas, que son los idiomas de los nativos, las lenguas de los raizales, de los pueblos originarios de esos territorios. Eso es lo que tenemos ahí en ese conjunto. Ahora queremos trabajar el otro documento que debe estar, bueno, todavía no se ha publicado en su Classroom, pero ya muy pronto les va a aparecer allí activo, que es este documento. Se llama Los Estados Nacionales de América. Y nos recuenta cómo fue ese periodo de iniciación para cada una de las repúblicas y qué tuvieron que vivir ellos, cuáles reformas, qué políticas se establecieron para ese comienzo de las repúblicas latinoamericanas. No se analizan todas, solo se analizan las más sobresalientes de aquel periodo de la historia. Entonces tenemos, en ese caso, pues iniciando con México, todo lo que es su proceso para consolidarse en una nación, en un país. Tenemos el caso de Argentina, el caso de Brasil, y tenemos entonces los países andinos, donde está Colombia, donde está Venezuela, donde está Perú, Bolivia, que son entonces esos grupos que se analizan allí. ¿Y qué es lo que a usted le corresponde hacer? Bueno, a usted le corresponde hacer estas actividades en base a este documento que está aquí, de esta información que se presenta aquí. Usted la lee, la piensa, la analiza, revisa los datos y entonces luego viene acá y realiza lo que se está proponiendo. Entonces nos dice aquí que en el cuaderno usted debe realizar un diagrama semejante a este que está aquí, le dan un bosquejo de las dificultades que tuvieron que enfrentar las distintas naciones latinoamericanas. El hecho de que aquí parezcan 4 globitos no significa que solo son 4, eso es apenas la guía para que usted empiece su bosquejo. Puede que usted diga, bueno, hubieron guerras, entonces pone eso aquí, guerras. Así, ¿quiénes tuvieron guerras? Entonces va a decir, bueno, la guerra de este país fue muy diferente a la de este otro, entonces voy a sacar una línea por aquí y otra línea por aquí para explicar eso. Que usted va a decir, bueno, que el agua, entonces el agua por aquí, el agua por acá, bueno, todo eso, así. Entonces son esos elementos que van a tener en cuenta ahí. Luego, entonces el siguiente punto dice que
elabora. La historia republicana de América Latina se enmarca en la confrontación de las visiones conservadora y liberal. Ya hablamos de que en Colombia por mucho tiempo ha habido el Partido Liberal y el Partido Conservador. Sin embargo, aquí no estamos hablando de esa visión bipartidista, sino del contexto de que hay quienes son conservadores, es decir, tradicionalistas, que mantenían la línea colonial, y liberales, es decir, que querían cosas diferentes, que querían una renovación, que querían un cambio. Entonces son lo que se está colocando aquí en estas dos palabras. ¿Listo? Que ya más adelante en la historia pues empieza a identificarse, en el caso de Colombia, con dos partidos políticos, el liberal y el conservador. Entonces dice que basado en esa visión conservadora y liberal, entonces en su cuaderno va a desarrollar este esquema que está aquí. Entonces, pregunta, ¿quiénes los apoyaban a los conservadores, los del pensamiento conservador? ¿Los apoyaban los terratenientes o los apoyaban los comerciantes? Entonces usted, si aquí dice que lo apoyaban los agricultores, entonces usted va a escribir aquí los agricultores. Pero si aquí encuentra que lo apoyaban los constructores, entonces escribe que los constructores. Para eso pues hay que leer todo el documento para poder encontrar esas ideas. Entonces aquí dice, a favor o en contra de los intereses del clero. Es decir, estos señores, los conservadores, los de visión conservadora, estaban a favor o en contra del clero. Entonces usted escribirá aquí, a favor, en contra. No hay más para dónde. Separación o unión del Estado con la Iglesia. Entonces, a favor o en contra. El libre mercado y políticas proteccionistas. A favor o en contra. Una de las dos. Pero no pueden ser los dos. Y puede que en algún país se dé un caso contrario. Es decir, un ejemplo, que en la Argentina hayan sido los conservadores los que hayan abogado por la independencia del Estado y en el otro país lo contrario. Entonces habría que hacer esa aclaración allí. Conservación de los valores coloniales y el establecimiento de la libertad de palabra y de culto. ¿Quiénes estuvieron a favor de eso y quiénes en contra? A favor o en contra de la esclavitud. ¿Quiénes apoyaban liberar a los esclavos y quiénes apoyaban en mantener la esclavitud? Entonces eso está allí. Y luego, nuevamente, entonces, poner unos elementos de comparación. Entonces, ¿qué semejanzas encontramos entre el proceso que vivió Argentina y el proceso que vivió Brasil para independizarse? ¿En qué fueron muy semejantes? Y en esas mismas dos naciones, entonces, ¿qué elementos fueron diferentes? Aquí son semejantes. ¿Qué los hizo semejantes? ¿Cómo fue? Que todos capturaban esclavos en las batallas. Bueno, entonces eso sería la semejanza. Pero aquí lo que los hizo diferentes, que estos luchaban por la tierra y estos luchaban por el agua. Entonces hay una diferencia. Entonces anotamos esa diferencia. El hecho de que existan aquí dos y aquí hayan dos también, no quiere decir que son las únicas. Solo es el esquema para que usted empiece a trabajar. Pueden haber 10 diferencias y usted las va a escribir pues en su cuaderno, en su trabajo. Cuando tenga eso en el cuaderno, pues toma las evidencias y las adjunta al trabajo, que es lo que yo voy a revisar. Entonces, ¿listo? ¿Preguntas? No, señor. Bueno, entonces, Profe, dígame. ¿para cuándo tenemos que entregarlo? Para el lunes de la próxima semana, a más tardar la medianoche. Listo. Entonces, vamos a comentar algunos de los elementos sobresalientes. Entonces, por aquí nos dice que México, el país del norte, el país más al norte de Latinoamérica, ya, nótese, los países más al sur de Latinoamérica son Chile y Argentina,
pero el que está más al norte en Latinoamérica es México, que está lindando tiene su frontera con Estados Unidos y ahora con el famoso medio muro de Trump. Medio muro porque no terminó de construirse y creo que no se va a construir porque Biden ya detuvo ese proceso. Entonces, por eso ahora se llamará así. Ya no es el muro de Trump, sino el medio muro de Trump. Entonces tenemos aquí que se nos dice que en 1824 Iturbe promulgó la Constitución que creó la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Nótese el nombre que tenía, ¿no? República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso hoy en día todavía se habla de los estados federales allá en México. Cuando usted busca en el mapa, usted encuentra México DF. Lo que significa es México Distrito Federal. Entonces, está ahí. Y llevaban como el mismo sentido que había tenido Estados Unidos para independizarse, unión de estados. 13 colonias se unieron para tener la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí son los Estados Unidos mexicanos. Y aparece otro personaje en el escenario, un caudillo. El caudillo es aquel líder que se destaca por su pensamiento, por su visión y que puede liderar al pueblo. Entonces, hubieron varios caudillos en América Latina y uno de esos es justamente entonces este señor, que Antonio López de Santa Anna, quien llegaría a ser presidente de Estados Unidos Mexicanos, de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, por mucho tiempo, 11 periodos presidenciales, es decir, desde 1794 hasta 1876. Si sumamos así rápidamente, tenemos alrededor de ¿cuántos años? ¿Cuántos años hay? Hola. Muy fácil, mire, ¿cuánto le falta? 82. Exacto. Entonces usted dice, ya hay 76 aquí de 80 y le faltan 6 para llegar al 80. Entonces 76 más los 6 son 82 años. Eso era una dictadura. Así se conocen hoy en día los largos periodos presidenciales. Así que fue una larga dictadura. Y durante su proceso político allí en México, este señor entonces tomó decisiones que repercutieron en grandes pérdidas de territorio para México. ¿Por qué? Porque lo que hoy es el estado de California en los Estados Unidos, el estado de Nuevo México, de Nuevo León, de Texas, fueron territorios que pertenecían a esta república, pero que se perdieron durante ese tiempo. Luego, ya es seguido por la presidencia de Benito Juárez, uno de los presidentes más queridos de México. Y hay muchas escuelas que que llevan su nombre, muchas instituciones, muchos edificios tienen el nombre de este presidente. Entonces, él era de origen indígena y lideró todo un proceso que terminó en derrocar a Antonio López de Santa Anna. Finalmente lo deponen del poder y empieza una cantidad de reformas con pensamiento liberal, con pensamiento de libre mercado, con separación de Estado e Iglesia,
y con una secularización de la educación, es decir, que ahora no sería la iglesia quien estaría liderando los procesos de educación, sino que las instituciones escolares estarían al cuidado de los particulares, lo cual podía incluir al Estado o no al Estado. Entonces, de esa manera, crece allí. Y nacen entonces las llamadas corporaciones. Anulan esos privilegios que éstas tenían en el caso de quitarles el derecho a poseer tierras, y dentro de las cuales estaba pues la iglesia, que era poseedora de muchos territorios que había adquirido durante el proceso colonial, se había quedado con ellos y ahora entonces empieza a quitarle esos derechos, es decir, a expropiarle esos territorios. Pero también de las comunidades indígenas y también se les expropia muchos de esos territorios que ellos reclaman y que hoy tienen en parte reclamos sobre esos territorios. Este presidente, Benito Juárez, es un presidente con sabiduría que es apreciado y tenía una doctrina que promulgaba un estilo de vida, una filosofía, si lo vemos desde la otra materia, era el respeto al derecho ajeno, es la paz. Entonces eso le llevó a frenar muchas guerras civiles, pero finalmente tiene que enfrentar la invasión del ejército de Napoleón III, uno de los sucesores del general Napoleón, que llega hasta los territorios de América para acrecentar el poder del imperio napoleónico y pone como un líder a Maximiliano I de Habsburgo para que gobierne ahora los territorios del imperio napoleónico en América. De esa manera entonces tenemos también a Napoleón o al imperio napoleónico ejerciendo control en Colonia, en América. Y eso entonces deben llevar una batalla que sufre derrotas y finalmente deben retirarse. La retirada del ejército francés deja entonces a su aliado Maximiliano y los conservadores y el fusilamiento del emperador de Santiago de Quevedo. Es decir, los invasores fueron finalmente derrotados, pero hay un periodo donde gobernaron extranjeros en América, por decirlo de esa manera. Y Juárez entonces se mantiene en el poder hasta el 18 de julio de 1872, donde pues ya no puede ser presidente porque muere. Entonces, de esa manera lo sucede en el puesto Sebastián Leardo de Tejada. Y este pues sigue entonces con un cambio, porque toda transición, usted sabe, trae algunos problemas. Y entonces hay quienes están a favor y quienes están en contra. Y tiene que enfrentar una guerra civil de 4 años, que finalmente pues le quitan la presidencia y ponen a Porfirio Díaz como presidente del Estado mexicano. De esa manera se instaura otra nueva dictadura. 35 años en el gobierno duraría este otro gobernante. Sin embargo, durante el periodo de este gobernante se hicieron cosas sobresalientes por México. Se desarrolló un poco la concentración a favor, las leyes que promulgó concentraron la tenencia de tierras en las manos de unos pocos, pero la inversión extranjera fue apropiada o fue expropiada ya y pertenecería entonces ahora a este dictador. Entonces es algo que encontramos ahí y entonces empieza a expropiar el petróleo, el ferrocarril, los textiles, las plantaciones de azúcar,
aparentemente el país prosperaba porque tenía todos esos ingresos. Pues al Estado, al gobierno no le habían costado nada obtenerlos y sí se ganaba pues la renta de estos para distribuir en beneficios para quienes gobernaban, porque generalmente no se distribuyen esos beneficios en los campesinos, ni los indígenas, ni los pobres de las ciudades, porque ellos siguen viviendo en la miseria. Eso es el contexto. Y por eso entonces es que hablamos de ese periodo de dictadura, porque se gobierna para unos pocos y el beneficio económico es para esos pocos. Cosa que no ocurrió en el primer gobierno que hubo allí de Antonio López, sino que tenía otros intereses, aunque fue de 80 y tantos años, no tenía las características de dictadura, por eso no aparece allí mencionado como tal. Y luego pasamos entonces al caso de Argentina, donde vemos un enfrentamiento entre federalistas y centralistas, es decir, algo muy similar a lo que vivió Colombia. Recuerde que todos estos países tienen una visión muy similar porque quienes los lideraron básicamente fueron, podríamos decirlo en términos modernos, compañeros de estudio. Todos estuvieron liderados bajo las mismas ideas de la Ilustración y ahora entonces están implementando esas ideas en sus procesos de independencia, de lograr que sus territorios, sus naciones sean independientes. ¿Listos? Entonces espero que puedan profundizar, terminar de leer el documento y realizar los ejercicios que están propuestos allí. Deseamos que tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga. Igualmente, profesor. Cuídese. Listo, chao, profe. Chao. Chao, profe.